Hola, en esta clase nos vamos a concentrar en presentar una lectura tipológica del problema de la vivienda social en Buenos Aires en un arco que se constituye más o menos desde finales del siglo XIX hasta el presente, tratando de revisar sobre todo comparativamente una serie de casos significativos en este contexto. El problema tipológico, el problema de los tipos de vivienda aparece siempre vinculado a la relación que se establece entre los problemas generales y los problemas particulares de determinadas formas arquitectónicas. Y esta tensión entre la particularidad que podríamos pensar propia de cada proyecto y la generalidad muchas veces aparece mediada por una serie de instrumentos que adoptan estas formas generales, particularmente en el modo de la norma o de la regla o de la ley, que restringen y condicionan el uso de determinados materiales, de determinadas dimensiones, de determinadas lógicas organizativas. Probablemente la primera significativa es esta que se produce sobre finales del siglo XIX, que es el primer Reglamento General de Construcciones, en el que se indica que en el área urbana de la ciudad de Buenos Aires se prohíbe construir con barro o madera en interior y exterior. En esa regla se encuadra fundamentalmente una controversia tipológica más que un problema tecnológico, porque lo que aparece restringido con esa observación es la crítica al modelo de habitar emergente de la tipología dominante de la vivienda rural y suburbana, que es el rancho, con todas las observaciones que sobre fines del siglo XIX ya el higienismo produce sobre el rancho, no solo desde el punto de vista de los peligros vinculados a la manera en la cual anidan insectos en las cubiertas de paja y en los entramados de madera, etcétera, sino también en la forma en la que se concibe un modelo inadecuado de vida familiar cuando la vivienda rural se integra a los tejidos urbanos y toda esta expansión de la vida doméstica en el exterior empieza a estar sometida a la proximidad de las vecindades y se afecta por las ideas de crisis de la relación entre lo público y lo privado al pasar del modelo rural al modelo urbano. Asimismo, ese mismo tipo de observaciones se hace extensivo a los modelos de las casillas de viviendas precarias de los habitantes del barrio de La Quema, de estas primeras villas de la ciudad de Buenos Aires que sobre inicios del siglo XX registra Harry Grant Olds, por ejemplo en este caso en las proximidades de los bajos de Parque Patricios, donde vemos un poco la práctica de la construcción de ranchos y tolderías ahora asimilado a la reutilización de materiales de descarte que se encontraban en los basurales de la ciudad y fundamentalmente al gran modelo tipológico sobre el que se revuelve la norma, que es el modelo del conventillo, la construcción dominantemente hecha de chapa y madera, donde los sectores populares encuentran un modo de habitar colectivo de bajo costo, convirtiendo a cada habitación en una casa familiar y compartiendo baños y servicios generales en las estructuras de los patios. Los conventillos es un tipo, un modelo de habitación colectiva que domina de alguna manera el hábitat popular de la ciudad de Buenos Aires en toda la primera parte del siglo XX y que de alguna manera se vuelve objeto de estas revisiones de los campos técnicos respecto de cómo sustituir esa modalidad de habitación proponiendo alguna instancia superadora, dado que justamente el tipo de hacinamiento emergente de ese tipo de formatos ya se había manifestado crítico en la crisis producida por la epidemia de fiebre amarilla en la segunda mitad del siglo XIX.
El conventillo no solo se manifiesta, como veíamos, en estas construcciones ligeras de chapa y madera, sobre todo en el área de Barracas y La Boca, sino también en los formatos de construcciones ya consolidadas, de sistemas de habitaciones, de mampostería y patios en las áreas más centrales de la ciudad. Estas lógicas organizativas de las áreas centrales de la ciudad, con estas construcciones de habitaciones de mampostería con cubiertas normalmente de bovedillas, es decir, construcciones sólidas de albañilería, conformando tejidos densos, aparece bastante claramente registrada en el Catastro de Beare de 1870, donde podemos ver manzana por manzana la estructura de los tejidos de la ciudad de Buenos Aires y esta lectura primaria de los comportamientos tipológicos de la ciudad, en donde podemos reconocer sobre todo esta lógica muy genérica de organización de la mayoría de las construcciones, que tiende a establecer secuencias de habitaciones rodeando patios, que a la vez se ordenan como secuencias de patios, graduando de las situaciones más públicas a las más privadas, de frente a fondo, y produciendo una ocupación bastante sistemática y completa de las manzanas. Vemos que en distintas muestras de manzanas, además, estos recursos tipológicos o estos tipos arquitectónicos son capaces de alojar no solo al problema de la vivienda privada y colectiva, sino también a los edificios institucionales, es decir, las variaciones que podemos encontrar en la organización de este tipo de edificación de habitaciones alrededor de patios puede tener todo un rango de variación bastante grande. Por ejemplo, en las áreas del norte de la ciudad aparecen unos jardines más cuidados y unos centros libres de manzana un poco más liberados, como si no se tratara de viviendas tan densas, probablemente de viviendas familiares de sectores sociales un poco más desahogados. En el área sur, que ya está siendo para este momento afectada por las epidemias de fiebre amarilla, reconocemos estas ocupaciones bastante más densas en la imagen inferior izquierda de la pantalla, donde vemos cantidades de habitaciones y patios bastante más compactos que en el área norte, que es la que está a la derecha en el área inferior, pero además vemos cómo en el área superior aparecen las instituciones de las áreas más características de la ciudad, próximas a Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, la Universidad, la Iglesia, etc., donde Beare aplica el recurso de colorear con marrón a las instituciones públicas, porque si las pintara con los mismos colores que el resto de las edificaciones, podríamos llegar a confundir las edificaciones públicas y las privadas por responder de alguna manera a los mismos modelos técnicos espaciales, ¿no? El tipo general que surge de esta producción del hábitat es la casa chorizo particularmente. Lo que caracteriza a la casa chorizo es esta secuencia de habitaciones de frente a fondo, donde en general hay un par de habitaciones características que se cruzan y producen pasajes o zaguanes entre patios. Esa secuencia de agregación es abierta, puede haber más o menos habitaciones, y esas habitaciones a la vez no están especialmente diferenciadas. Las habitaciones son salas que sirven para estar o para comer o para dormir. No están caracterizadas con cualidades distintas entre sí. La mayoría de ellas que iluminan y ventilan al patio, iluminan y ventilan a través de las puertas, ventanas, con banderolas. No tienen un dispositivo diferenciado de puerta y ventana. La puerta sirve para iluminar y ventilar. Y además, en general, cosa que nos muestran bien estos esquemas, se circula de habitación en habitación por puertas intermedias entre las habitaciones, lo cual supone toda una serie de dinámicas de funcionamiento de la casa, donde justamente la idea de la función de la habitación es una función muy abierta y, por ejemplo, no se caracterizan de un modo demasiado diferente las habitaciones de estar respecto a las de dormir. Sí, la diferencia que introduce esta secuencia es una gradación del público a privado, donde lo más público está más cerca de la calle y lo más privado más alejado de la calle. En esa secuencia uno podría pensar que además se produce un poco este problema de la diferencia de grado y clase, porque ¿cuántas habitaciones podemos seguir agregando sin que cambie el tipo y cuántas habitaciones podemos sacar sin que cambie el tipo? Vamos a tratar de analizar esto. Por un lado, si tomamos el catastro de Buenos Aires de 1940, podemos reconocer que en los arrabales hay una cantidad de unidades de vivienda que consisten en habitaciones en casas de una única habitación.
¿no? Y que responden todavía un poco más a la tipología del rancho que a la de la casa urbana. En algunas situaciones suburbanas, pero más consolidadas, podemos reconocer que ahora esas casas aparecen adosadas a una de las medianeras, con secuencias de habitaciones que se empiezan a repetir de frente a fondo, que tienden a dejar un retiro respecto de la calle y que justamente en esa organización distinguen un área diferente, que es la del patio lateral, otra área al frente, que es el jardín del retiro, que está vinculado al espacio público, y otra área que es el patio del fondo, vinculado al centro libre de Manzana. Estas casas suelen llamarse casas de medio jardín, que tienen una galería lateral, pero que no conforman el cierre de la edificación rodeando el patio, como en el caso de la Casa Chorizo. Sí hay, por ejemplo, en las áreas céntricas, casas chorizo que rodean los patios y que pueden permitirnos leer secuencias de patios de frente a fondo, etc. O gradientes de esto, donde ya empezamos a ver mayores niveles de compacidad de la construcción, probablemente edificaciones que vinculen casas de bajos con casas de altos y patios más chicos, que ya no son de expansión, sino que empiezan a ser también de aire y luz. Y, por ejemplo, en este caso, en Parque Patricio, secuencias de patios y edificaciones y dientes salientes de edificaciones que lo que nos explican es el formato de un nuevo tipo, que es el PH, es decir, la propiedad horizontal, donde por el pasillo lateral accedo a través de patios a distintas casas y no ya a patios de distinto grado de condición pública o privada dentro de la continuidad de la misma casa unifamiliar. Por otro lado, vamos a ver cómo estos agrupamientos de patios y habitaciones pueden dar cuenta también de organizaciones como estas del barrio de Constitución, donde podemos leer conventillos, sobre todo en la Manzana 43, estas grandes construcciones muy profundas, donde hay muchísimas habitaciones alrededor de patios muy unificados, concebidos como una gran casa de habitación colectiva, donde cada vivienda habita una habitación en forma de departamento. Esto lo podemos reconocer entonces en la huella que deja esta relación público-privado en la ciudad, como la casa de medio jardín con retiro dejaba estos jardines adelante, la misma casa de medio jardín podía pegarse a la calle y dejar el patio lateral libre, la propia casa chorizo podía generar un retiro adelante y producir un jardín de frente, patio y fondo, o podía pegarse a la línea municipal y consolidar un poco más el emblocamiento de la manzana. Por otro lado, podemos ver cómo aparecen las casas con formato PH, con la puerta pegada a la medianera para ir por el pasillo al acceso de todas las viviendas que están en el centro de la manzana y la puerta apareada para el acceso a la vivienda que da a la calle, o los apareamientos de casa de bajo y casa de altos con una puerta para entrar abajo y una puerta para subir una escalera e ir a la casa superior, o directamente la conformación de edificios de departamentos con sistemas de puertas más complejos para entrar a pasillos al fondo de viviendas que dan a patios, puertas laterales para subir a palieres verticales con escaleras y ascensores, etc. E incluso la huella de algún conventillo que todavía preexiste, como este que está en pleno proceso de demolición, el famoso conventillo de la calle Ituzaingó en Barracas. Esta dinámica de densificación, aumento de densidad, no solo de la construcción, sino de los grupos familiares que pueden habitar en el mismo edificio, y cómo esto genera todos estos rangos de variación que analizan con mucha atención gráficamente Christy Gantenbein en su análisis tipológico de Buenos Aires, también nos permite distinguir dos clases de problemas, ¿no? Por un lado, estos problemas que surgen de la aplicación de estas dinámicas del proyecto tradicional, agregando, sacando, multiplicando, en lo que define de alguna manera la hilera superior, y por otro lado la hilera inferior, que es aquella en la que aparece el dispositivo del proyecto arquitectónico como la invención de nuevas tipologías producto de la evolución y la crítica de estos mismos modelos. En este caso, la aparición del tipo pasaje. El pasaje es un formato de casa colectiva que justamente media de un modo diferente la relación de lo público y lo privado, introduciendo la calle al interior de la manzana. Y en esa maniobra producir un cambio cualitativo de las mediaciones público-privado, del problema incluso de la propia lógica tipológica, donde por ejemplo en el caso del pasaje suizo vemos cómo los emblocamientos de casas de bajos y de altos rodean patios
y cada bloque conforma unas puertas de acceso a esta especie de calle que se interna en el interior de la manzana, y toda una serie de variaciones, como es el caso del pasaje General Paz, que ya reflexiona un poco más sobre esta organización vertical, y estos sistemas de pasarelas, puentes, balcones, etcétera, en un proceso de densificación del interior de la manzana para producir un número cada vez mayor de viviendas en la disponibilidad de las parcelas urbanas que tiene la ciudad en ese momento, incluso las operaciones que tienen que ver con producir pasajes que se entra por una calle y se sale por otra girando a 90 grados, es decir, muy variables lógicas organizativas que producen justamente una serie de innovaciones tipológicas muy interesantes en la ciudad. Incluso al punto de invertir la relación espacio público-espacio privado y no ya trabajar con edificaciones que rodean a patios, sino con espacios públicos que rodean bloques edificados, como es el caso del pasaje Europa en Barracas. Esta diversidad de densificaciones y el tipo de maniobra proyectual que produce estas articulaciones, sobre todo modelando la relación entre lo público y lo privado y la vivienda individual y la colectiva, nos muestra todo un despliegue de innovaciones respecto de cómo dar cuenta del problema de la vivienda colectiva y la emergencia de las nuevas tipologías en este proceso de metropolitanización de Buenos Aires. Y cómo podemos pasar del rancho a la casa de medio jardín, a la casa chorizo, al formato del PH, a la vivienda de propiedad horizontal vertical, al problema del conventillo y al pasaje, como toda una dinámica de innovación dado fundamentalmente por la producción de la vivienda privada, o en todo caso el emprendimiento privado, para dar cuenta de la vivienda colectiva en la ciudad. Pero concretamente, como les decía, no solo hay un debate que tiene que ver con estos problemas de grado, con estos problemas genealógicos, sino con el modo en el cual el dispositivo del proyecto permite una reflexión del campo disciplinar que justamente no solo aspira a producir estas variaciones, sino también a producir contrastes y cambios cualitativos, entendidos ya como controversias, como ideas de contraponer a una tipología otra tipología. Y en este caso podemos ver cómo a partir de la Ley Nacional de Casas Baratas de 1905 empieza a haber toda una serie de operaciones desde la política de Estado, desde las políticas públicas, para contraponer al modelo de vivienda popular del conventillo formas consideradas más dignas, más adecuadas a los conocimientos técnicos y científicos del momento, en el que el campo disciplinar debate cómo debe ser la vivienda popular. Y aparecen entonces toda una serie de proyectos, por ejemplo, los barrios desarrollados bajo la donación de Azucena Buteler para la Sociedad Protectora del Obrero, como el barrio Buteler de 56 viviendas desarrollado con el municipio de la ciudad, donde ahora se cambia la estructura de la manzana, aparece una plaza en el centro de la manzana, unas diagonales, un sistema de parcelamiento mucho menor, viviendas muy compactas en relación a estas parcelas más pequeñas, es decir, un acceso a una porción de suelo más económica que puede ser comprada por sectores populares, y toda una serie de declinaciones de estas investigaciones bajo la forma de la colonia obrera Parque Patricios y la constitución de la Comisión Nacional de Casas Baratas y ya un organismo dedicado especialmente a la reflexión respecto de estas investigaciones tipológicas sobre la vivienda popular, que produce una serie de concursos para estudiar modelos generales alternativos a la organización urbana por un lado y a la solución tipológica de la casa por otro, que se pone a prueba, por ejemplo, en el barrio Arbear en 1917, donde aparece por un lado una hipótesis del amanzanamiento que después se implementa con una solución un poco menos exótica, y una hipótesis de la vivienda obrera, digamos, que también en el concurso se presenta como una vivienda de aspecto muy tradicional del chalet pintoresco de origen británico, pero que en la versión que se adopta finalmente tiene una forma bastante más compacta, bastante menos desplegada en el espacio,
y que permite una mayor optimización del suelo y una maximización de la superficie construida. Es interesante que en estas dinámicas, estos trabajos de concurso, si bien promueven todo este debate, en la comisión los proyectos no se aplican tal como salen de los concursos, sino que justamente pasan a un campo de análisis en el que lo que se considera es que hay que generar un espacio de debate y no un premio para construir eso, sino más bien un proceso que se vuelve bastante largo y que finalmente en un rango de 10 o 20 años empieza a manifestarse en una serie de producciones bajo la forma ya de barrios como el Caferata, de 194 viviendas, que cruza este modelo de parcelamiento pintoresco, de pequeñas parcelas, de calles internas que modifican la densidad de los tejidos urbanos, pero que avanza en esta idea de la casa muy compacta, una casa que es de alguna manera antagónica a la idea de la casa tradicional de patio, ¿no? Mientras la casa chorizo presenta como paradigma la secuencia de habitaciones, en principio todas de la misma clase, alrededor de patios y se circula a través de las habitaciones, las casas cajón, promovidas por la Comisión Nacional de Casas Baratas, presentan espacios de circulación exclusivos, es decir, se accede a un hall, donde además está la escalera que permite subir y que llega a un hall en la planta superior, que da a un pequeño vestíbulo por el que se accede a los dormitorios. Hay un vestíbulo que comparten los dormitorios con el baño en la planta superior y que comparte el toilet con la habitación complementaria y la habitación de estar y la cocina en la planta baja. Es decir, aparece una idea de una casa que distingue los usos públicos abajo, usos privados arriba. No es lo mismo un dormitorio que un estar. No se ilumina y ventila más la habitación a través de la puerta, como sucedía en la casa Chorizo. Se distingue la puerta de la ventana como función característica cualitativamente distinta. Y aparece esta idea de una vida familiar ahora ordenada bajo un criterio funcional en el que no se pasa a través de los dormitorios para circular, es decir, aparece todo un modelo alternativo que no es una evolución del tipo anterior, sino un tipo contrario, complementario, crítico del modelo anterior, el que viene de alguna manera a desplazar los malos hábitos, los problemas de ventilación, iluminación, incluso educación del comportamiento familiar, con la vivienda como un dispositivo mejorador de las prácticas sociales, ¿no? Bajo esta idea un poco del laboratorio de proyecto. Este modelo prolifera ya para la vivienda popular cada vez más y articula el proyecto de, por ejemplo, como vemos a la izquierda, del barrio Caferata, con los enormes desarrollos de la Compañía de Construcciones Modernas vinculada a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en la década del 20, que producen cerca de 5.000 casas en el barrio Emilio Mitre, pero además en toda una serie de barrios, el Segurola, bueno, muchísimos que se despliegan en todo el corredor sobre todo del oeste y suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la forma de lo que se conocen como las manzanas tallarín. Este conjunto, ¿no?, de las casas producidas por la Compañía de Construcciones Modernas con la municipalidad lo que hace es dividir la manzana en una serie de manzanas mucho más pequeñas que justamente permiten subdividir mucho más el suelo y producir mucha más cantidad de casas pequeñas y compactas, muy económicas, que se pegan a las medianeras, que minimizan el perímetro exterior, digamos, que se vuelven económicas también en este sentido, pero que multiplican el espacio público para que las condiciones de iluminación y ventilación estén siempre vinculadas a la calle y no tanto al patio interno, ¿no? Esta idea de calles no muy grandes, pero sí correctamente iluminadas y ventiladas. Y en este modelo, de nuevo, el sistema es siempre, ¿no?, el de la vivienda muy compacta, pero donde se distinguen muy claramente los servicios de las habitaciones y las áreas de circulación de las habitaciones. Es decir, no se circula por las habitaciones, se circula por pasillos y halls, y las habitaciones iluminan y ventilan a través de ventanas
a la calle o a los retiros laterales que se producen entre casa y casa. Pero dentro de la propia Comisión Nacional de Casas Baratas se abre un debate fundamental, que es si la solución para la vivienda popular debe darse en términos de la vivienda propia sobre parcela propia o sobre una hipótesis de mayor densificación y economía de la construcción bajo la forma de la vivienda colectiva. Y en todo caso, ¿cuáles son los valores cualitativamente singulares de la opción de la vivienda familiar sobre la parcela propia, con toda esta idea de justamente de poner en valor la identidad familiar, las buenas costumbres familiares, etcétera, contra la idea de la vivienda colectiva como la idea de la solidaridad, la colaboratividad y un tipo de relación más horizontal entre grupos familiares, menos individualista, que de alguna manera forma parte también de muchos de los ideales de la vivienda social, pero que está permanentemente sometida a este debate sobre la función del Estado. Si la función del Estado es promover de alguna manera la colectivización del suelo, de los espacios comunes, etcétera, o más bien promover en otros paradigmas políticos la individualización del espacio de la ciudad y de la forma de la vivienda. Este debate recorre toda la producción de la Comisión Nacional de Casas Baratas hasta la década del 40 y se interna en la década del 50 bajo otros modelos de producción y empieza a manifestarse en esta tensión entre los barrios de viviendas individuales de baja densidad y las casas colectivas. Una de las primeras, la casa colectiva Valentina Alsina, una casa de patios, donde podemos ver cómo en la organización de la unidad, sin embargo, reviven todos estos saberes que se fueron desarrollando para la vivienda privada y la casa cajón, evitando la idea de la mezcla de las áreas privadas con las públicas y organizando la casa a partir de un acceso en forma de palier, con un vestíbulo, con toda una serie de áreas públicas como primera instancia de la casa en proximidades de la escalera y después un agrupamiento de habitaciones de dormir pasando la banda de servicios que constituye la cocina y el baño como fuelle entre las áreas públicas y las privadas. Este campo de reflexión es un campo que de nuevo está atravesado por la dinámica de los concursos y los debates proyectuales en los concursos. Por ejemplo, a partir de la convocatoria de la Unión Popular Católica Argentina en la producción de los barrios Monseñor Espinosa y la Mansión Popular de Flores en 1920, que da lugar a la construcción de este conjunto por Fermín Beretervide, que retoma el problema de la casa colectiva, el sistema de patios, pero ahora no ya bajo la idea del edificio unificado en un patio único y el gran portal de acceso, como en esta idea más unitaria, como la Casa Colectiva Valentina Alsina, sino más bien en una organización más sistemática, que se presenta como más abierta. Fíjense la secuencia de peines alternados, ¿no? Como largo, corto, medio largo, corto, largo, ¿no? Como si se tratara de un sistema rítmico que en esta manzana se ordena de un modo, pero que podría presentarse como un modelo organizativo con niveles mayores de repetición y sistematización. La Mansión Popular Flores entonces establece un poco esta idea a caballo entre el patio como sistema unificador y el sistema pabellón-patio como un sistema de repetición. Y esta investigación reaparece en los trabajos de Beretervide cuando en el 25, bajo el concurso de casas colectivas económicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Beretervide produce este fenomenal efecto en los concursos, que es ganar los 3 concursos que se llaman, el de las casas para Chacarita, para Palermo y para Flores, desarrollando evoluciones del proyecto que había desarrollado originalmente para la Unión Popular en Flores, y llegando a la instancia de construcción de uno de ellos, que es la Casa Colectiva Parque Los Andes, donde ahora este sistema organizativo adquiere una escala bastante mayor y de hecho esta reflexión respecto de la variación de escala produce una forma unificada y al mismo tiempo muy diferenciada. Podemos ver las secuencias de patios más compactos en uno de los lados, un patio mayor que opera un poco a modo de patio central
y un patio de borde hacia el parque, que a la vez se presenta como un patio abierto con un sistema de galerías y terrazas que integra al parque hacia el sistema de patios, ¿no? Es decir, se convierte de nuevo en una forma articulada, sistemática, con un amplio rango de variación y al mismo tiempo con un nivel de repetición muy alto. Estas investigaciones sobre las estructuras de repetición, la modalidad de la casa colectiva, acompañan todo el recorrido de la Comisión Nacional de Casas Baratas, por ejemplo, en el llamado a concurso de lo que después será la Casa América, que ganan en este primer premio Livingston y Rodríguez Echeto con este sistema de patios de repetición, pero que después se manifiesta finalmente, casi una década después. A la Comisión de Casas Baratas le costaba mucho juntar los recursos, encontrar la forma de llevar adelante los proyectos, etc. Entonces los proyectos tenían muchas modificaciones. Vamos a reconocer esta idea entre el proyecto como momento de laboratorio, de cierre de autoría en los concursos con mucha identidad, pero que después, una vez que se incorpora estas dinámicas de producción institucional, pasa por un proceso muy complejo de reflexión en el marco de la institución, de técnicos, de opiniones de organismos del Estado, etcétera, que van produciendo muchos cambios en los proyectos y muchas determinaciones. En este caso, justamente esto produce una variación sustancial, que es la intervención de Pirovano para producir en la versión definitiva de la Casa Colectiva América esta idea de una casa más unificada, en la forma de un patio único, y en esta expresión ya definitivamente moderna, digamos, de la casa colectiva. El propio Pirovano va a afianzar esta investigación ahora en los avances de la Casa Colectiva Martín Rodríguez, que se piensa inicialmente, de nuevo, como un sistema de repetición muy sistemático, muy abierto, pero que se manifiesta primero fundamentalmente en esta agrupación a modo de patio enroscado, digamos, y que después se amplía con el sistema de edificios en puente complementarios que se realizan algunos años después. Este debate sobre el problema de la casa cajón como ideal de la vivienda moderna, producida en el marco de la Comisión Nacional de Casas Baratas, su continuidad ahora en la década del 50 en el modelo del Banco Hipotecario Nacional y el Plan Eva Perón para un proyecto cuantitativamente enorme que se despliega en todo el país, pero que recupera de alguna manera esta idea de la vivienda popular bajo la forma de la casa pintoresca sobre parcela propia en un barrio jardín que tanto había desarrollado la Comisión Nacional de Casas Baratas. Se integra ahora en conjuntos que tienen una huella muy importante en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el barrio Juan Perón, luego conocido como barrio Saavedra, o Ciudad Evita en el corredor de la autopista al nuevo complejo de Seiza, pero a la vez en el marco del debate de la vivienda, de los organismos que transitan el proyecto de abordar la vivienda popular en clave desarrollo público, aparece este debate sobre otros modelos tipológicos, el de la vivienda colectiva en forma de bloque, bajo el modelo de la tira, con este modelo higienista de distanciamiento entre los bloques, espacios verdes, excelentes condiciones de iluminación y ventilación bajo el sistema de iluminación y ventilación cruzada, calibrar la altura de los bloques en relación al distanciamiento para tener buenas calidades de asoleamiento, etc. Digo, todos estos modelos que reconocíamos como parte de las experimentaciones europeas, sobre todo alemanas en la década del 2030, se manifiestan en la investigación que conduce al proyecto del barrio Los Perales, y particularmente esta articulación de la idea de la estructura organizativa de la casa cajón ahora como sistema de bloques, ¿no? Es decir, un sistema donde se producen repeticiones de escaleras que permiten acceder a las unidades por palieres de piso, a una a cada lado, y una vez que uno accede a la casa, de nuevo se produce este sistema de acceder a través de las áreas de estar. En el caso de la izquierda vemos el barrio Los Perales, accedemos al área de estar y desde el área de estar tenemos una cocina integrada y un pasillo en el que convergen las habitaciones y el baño, ¿no? Hacia el frente el estar, hacia el lado contrario los dormitorios. Tenemos un área pública en lo que podríamos entender que son
áreas un poco más ruidosas por donde se circula, y un área privada en el lado contrario al de las circulaciones, con orientaciones contrarias. Paralelamente, el mismo gobierno, los mismos organismos públicos promueven el barrio 17 de octubre, el barrio Grafa, desarrollado por Carlos Cogire, un extraordinario arquitecto, que ahora revisa este modelo y que nos propone esta relación, por ejemplo, de que las áreas públicas se ordenen pegadas a un sistema circulatorio, ahora con la cocina hacia el contrafrente. Esto promueve un poco más la dinámica de la ventilación cruzada, porque la cocina está integrada al estar y entonces podemos abrir ventanas del estar a la cocina y que el aire corra a través de la casa. Pero además se arma un sistema de expansiones bajo la forma de la terraza privada hacia el frente del área de estar y hacia atrás la terraza, lavadero, espacio para colgar la ropa, la terraza patio, digamos, del lado del fondo, y los dormitorios trabajando un poco en esta relación frente-fondo, de nuevo a través de un vestíbulo que articula eso con el baño. Es decir, todas las reflexiones de la casa cajón, una reflexión de la casa individual, ahora aparecen desplegadas bajo el sistema combinatorio del edificio en tira, que es además un sistema de un altísimo nivel de repetición y también de una moderada investigación sobre su variación, donde su variación tiene que ver con el distanciamiento de los bloques, con la acumulación de mayor o menor cantidad de unidades a lo largo de los bloques, con la forma de modelar distintas clases de espacios públicos, etc. Este debate es todavía más extensivo porque dentro de la propia gestión aparecen, por ejemplo, no solo viviendas individuales bajo el modelo pintoresco, bajo la forma de Ciudad Evita o el barrio Saavedra, edificios en tira en la tradición Siedlungen bajo la manera de los Perales o el Grafa, sino también el modelo de los pabellones, que por ejemplo presentan, como el caso del barrio Curapaligüe, ya versiones ahora que podemos reconocer como diferentes a los sistemas de repetición de las tiras y que se ordenan bajo una lógica de un edificio que no solo repite horizontalmente a lo largo, sino también repite sustancialmente en altura, en esta tradición que mencionábamos en la clase teórica 1, un poco más de raigambre corbusierana. Este es el caso del barrio Curapaligüe, desarrollado con la estructura del Banco Hipotecario Nacional todavía en el mismo periodo de gobierno. Y el proyecto de Fariña Arraiz, justamente lo que enfrenta ahora es una variación significativa, que es el problema de unificar los núcleos de circulación, acceder a 4 unidades por cada núcleo, recurrir un poco más a la función del ascensor en esta lógica de apilación vertical y por lo tanto la necesidad de concentrar estas circulaciones verticales, y entonces ahora no poder repetirlas cada dos unidades de habitación, sino cada 4, y por lo tanto empezar a orientar las viviendas en una única dirección y producir estos espejamientos en 4, estas simetrías que ahora ponen a las viviendas ordenadas linealmente como secuencias que van de lo público a lo privado, pero que presentan ahora toda una serie de variaciones complejas en el modo de producir las articulaciones, los quiebres, los estiramientos y toda una función del problema del pasillo, ¿no? Y de la posición relativa de los balcones que introduce justamente variaciones cualitativas en el comportamiento del tipo cuando pasamos del modelo de repetición lineal a estas organizaciones que al consolidarse verticalmente empiezan a pensar la relación núcleo, acceso a las viviendas, circulación con otro tipo de sistema. La continuidad de estos debates tipológicos alrededor de cómo pensar los paradigmas de la vivienda colectiva en este proceso de modernización, industrialización que se da después de todas estas investigaciones del peronismo en la segunda parte de la década del 50 y en el umbral de la década del 60 bajo la idea del desarrollismo, nos confronta con la idea de la ciudad vertical ya como mucho más afirmada y la investigación sobre el problema de la torre, de los cuales probablemente el primer caso más paradigmático es este proyecto no construido, ganador del concurso nacional para 3 torres en la Boca de Katzenstein con Josefina Santos, Solsona y Peani, en el que aparecen no solo la idea de la torre como sistema de optimización de las circulaciones verticales
y la organización de la vivienda en relación al aire y la luz, sino también la idea de recuperar la cualidad del patio ahora en altura, estos patios de los conventillos de la Boca, convertidos en estas nuevas torres de la Boca en patios panorámicos en relación al riachuelo, que además se integran en una hipótesis de altísima industrialización de sistemas modulares producidos industrialmente y ensamblados. Todo esto que es un proyecto producido por estudiantes que ganan un concurso nacional como un golpe de escena y que no llegan a construirse, entre otras cosas, por las discontinuidades políticas que van a caracterizar toda la segunda parte del siglo XX y la pérdida de consistencia de los proyectos públicos a partir de estas innumerables crisis políticas que atraviesan toda esa muy triste etapa de la historia argentina, reaparece ahora en un proyecto mucho más pragmático que sí llega a implementarse, que es en la década del 60 el desarrollado por Stanislao Kokurek y todo el equipo de Susta, Garrone, etcétera, para el conjunto urbano de Catalina Sur en el Plan Municipal de Viviendas, de 2.200 viviendas. Se trata de una intervención cuantitativa muy importante y que se apoya fundamentalmente sobre este nuevo modelo de la torre, que ahora aparece revisado, no ya como el problema del edificio aislado y que insiste en reflexionar sobre la hipótesis del patio, fundamentalmente sobre la idea de cómo integrar dos torres en un cuerpo articulado, con un núcleo entre ambas partes, pero a la vez ordenar esta secuencia de 4 torres apareadas alrededor de un espacio público común que adopta la forma del patio urbano de la escala aproximada de una manzana. Y el conjunto opera un poco como la articulación de todas estas operaciones con un rango bastante grande de variaciones que van al par de torre suelta, a la torre aislada, al bloque bajo, etc. Pero fundamentalmente entendemos que ahora lo que aparece es un cambio cualitativo de esta idea de la torre, no tanto como la idea del núcleo central y las habitaciones alrededor, sino aparece esta idea que después proliferará, digamos, se volverá significativa especialmente, que es la idea del nudo, es decir, de una articulación entre cuerpos edilicios que concentra las circulaciones verticales. Y a partir de ahí, el modo de producir un pasillo que vincula a cada unidad de habitación con el nudo. La solución adoptada para Catalina Sur se presenta especialmente interesante respecto de cómo entender este problema de la concentración de la construcción en altura y la condición del suelo, es decir, este problema del modelo tipológico genérico de la torre, que es la idea de liberar el suelo, presenta permanentemente ciertos debates en los que nos vamos a internar ahora respecto de cómo encontrar la cualidad adecuada de esos espacios públicos. Catalina se encuentra esta hipótesis de modelar esta escala de patio y la relación un poco entre el patio entre las torres y el jardín entre los agrupamientos de torres y la incorporación de ciertos equipamientos de extraordinaria calidad como la Escuela de la Pena, etcétera, y toda esta visible peatonalización de todo el área interior del conjunto, concentrando los estacionamientos en los bordes, que modela un tipo de organización urbana, un tejido alternativo y experimental que produce realmente muy buenos resultados. Las hipótesis emergentes de estas experimentaciones evolucionan en el cuerpo que va de la década del 60 al 70 en toda una serie de trabajos de realmente un altísimo nivel de investigación sobre la organización tipológica y la reflexión sobre la cualidad de lo público y lo privado y sus mediaciones, como por ejemplo el conjunto Rioja, que en un área bastante antigua del barrio de San Cristóbal produce este trabajo para el Banco Ciudad de Buenos Aires, en el que libera el suelo urbano y le da esta condición de veredón, de patio seco, digamos, de gran explanada, sobre la que se asienta un conjunto dominantemente aéreo, donde no solo ahora se concentra la habitación verticalmente en altura, sino que también se producen dos tipos de variación muy interesantes. Por un lado, la articulación entre torres con un sistema a media altura de conexiones horizontales en forma de pasillos y usos complementarios de vivienda.
y el creciente aumento de volumen edificado en altura, o la forma de una estructura sistemática dominante de hormigón, que podemos pensar como una especie de mega estructura de agrupamientos de áreas de concentración de cargas, y un sistema como de agregación de módulos que van operando a modo casi de mochilas o de adiciones volumétricas, que le van dando cada vez más extensión, digamos, a la planta en altura, justamente como ganando expansión el edificio en su relación con el cielo respecto de su relación con el suelo. Esto a la vez tiene toda una expresión que en este caso es fundamentalmente retórica, quiero decir, no es tecnológica en sí, como si se tratara efectivamente de sistemas de módulos agregados, eh, que efectivamente forman parte de un sistema rítmico y de organización proyectual que opera mucho más sobre la lógica de la variación, a pesar de estar regulado por un sistema de repetición. Esto lo podemos reconocer en la propia organización del conjunto, que donde se repiten ciertos agrupamientos en forma de torre y media torre, con espacios intermedios y articulaciones de distinta clase, que producen un rango muy amplio de diferencia cualitativa del comportamiento del conjunto respecto de los bordes. En algún lado se vuelve más consolidado, en otros lados muy abierto, en otros lados parcialmente ocupado, etcétera. Lo mismo que los propios sistemas de encadenamiento de las unidades que vemos en la planta, que están todo el tiempo trabajando sobre el problema de la repetición y la variación. Estas líneas de investigación sobre la vivienda colectiva vertical y la ciudad vertical se maximizan en las investigaciones que se llevan adelante en este rango que va de los últimos años 60 hasta los primeros años 80. En particular, el mismo estudio, 10 años después más o menos, aborda el proyecto Piedrabuena 3 bajo formatos completamente distintos, en este caso ya en el marco de los planes de erradicación de villas de emergencia durante la dictadura, bajo el formato de los FONAVIs, del Fondo Nacional de la Vivienda, en la lógica de licitaciones públicas que son en general conseguidas por empresas constructoras que tienen capacidad de introducir condicionamientos muy específicos a la solución de los proyectos a partir de ajustarlos a sus propias tecnologías constructivas que permiten producir grandes cantidades de vivienda a bajo costo. Ponen en valor muy especialmente este problema de la variación tipológica ahora, justamente la condición de su sistematicidad productiva. Y en este sentido aparecen modelos tipológicos muy híbridos que ya cuesta interpretar en términos de pabellón, tira, patio o torre, sino que funcionan más bien bajo la lógica de los nudos y pabellones articulados por nudos, digamos, conformando estas unidades mayores de patios, que ahora son patios dentro de patios, y que fundamentalmente tienden a ordenarse bajo la sistematicidad de su producción técnica, es decir, el modo de producir estos núcleos verticales con encofrados probablemente trepadores, los sistemas de losas y tabiques con encofrados semitúnel o túnel, y los sistemas de cerramiento bajo también paneles prefabricados de hormigón que se montan con estos mismos sistemas de grúa y que conforman finalmente como estas unidades de habitación que efectivamente responden a muchas de estas hipótesis de los pabellones articulados, de la ciudad vertical, etcétera, pero que ahora parecen producir algunas hibridaciones de la relación entre lo público y lo privado, que justamente introducen una serie de innovaciones de escenarios muy abiertos, como cómo se comportarán estos espacios públicos, intermedios, entre los pabellones bajos y los altos, entre los pabellones altos, los grandes patios contenidos dentro de estas enormes emblocamientos de viviendas, que a lo largo del tiempo pueden producir efectivamente en esa indeterminación toda una serie de dinámicas de abandono del mantenimiento, de
dificultad para consolidar la idea de comunidad y de cuidado colectivo de los espacios comunes, etcétera, que efectivamente han dado toda una serie de dinámicas muy complejas, muy traumáticas y al mismo tiempo muy interesantes. Vemos ahí en primer plano a la derecha el Piedra Buenarte, un centro cultural de extraordinario valor que justamente se articula con el trabajo del gran fotógrafo Gianpaolo Minelli, que produce estos registros entre el 2001 y el 2006, y que ahora, después de bastante tiempo, reaparece como un escenario de recomposición de los mantenimientos y de recualificación de alguna manera de la hipótesis de la supervivencia de este conjunto en los registros que nos muestra Alejandro Goldenberg más recientes para Moderna Buenos Aires. Pero podemos ver que justamente de lo que se trata es de una hibridación tipológica en la que es muy difícil entender cuál es la cualidad de las áreas comunes, es decir, la hipótesis de la ciudad vertical abre grandes interrogantes sobre el comportamiento de la ciudad horizontal, es decir, el comportamiento del suelo. Sin embargo, esta idea de la vivienda de interés social como oportunidad de la industrialización, la sistematización, no es prerrogativa exclusiva de la solución del Piedrabuena, es también la clave para entender, por ejemplo, el barrio Sabio, que ya introduce 6.400 viviendas en un único golpe de proyecto entre fines de la década del 60 y principios de la década del 70, bajo la producción de la Comisión Municipal de la Vivienda, ahora también en esta hipótesis de ciudad vertical, que ahora no solo produce estos grandes bloques en forma de pabellón, sino que también introduce ese nivel de calle peatonal en altura, que aparece especialmente imaginado desde el punto de vista del proyecto como este desdoblamiento de la ciudad peatonal y la ciudad vehicular. Este modelo, un modelo complejo de pabellones que conforman grandes jardines, patios urbanos donde se asientan torres y que a la vez en el modo de agruparse los pabellones bajo la forma de estos plegados abiertos, conforman en sus caras convexas una calle que atraviesa todo el conjunto longitudinalmente y que, de nuevo, bajo la idea del nudo, concentran la organización de las viviendas en estos sistemas de repetición de nudos y corredores con viviendas largas, agrupadas, apareadas a lo largo de los corredores, un poco bajo la hipótesis del pabellón que habíamos visto desarrollado en el Curapaligüe por Fariña-Rice. Esta idea de la ciudad vertical y del nivel peatonal desagregado del nivel vehicular modela un tipo de relación entre la casa y el espacio público con toda una serie de saltos de escala muy complejos, muy variados, que efectivamente adquieren en el caso de Lugano 1 y 2 toda una serie de variaciones donde algunos espacios públicos tienen justamente esta cualidad más clásica del atributo de la calle y por momentos adquieren más la forma del gran jardín o parque público con sus distintas incertidumbres respecto de su dinámica de mantenimiento y de cuidado. En este caso, en el caso de Lugano 1 y 2, ha tenido una vida bastante favorable a lo largo del tiempo, pero no le ha sucedido lo mismo, por ejemplo, al muy experimental proyecto del estudio Staff para el barrio Soldati, desarrollado en los años 70, que avanza sobre esta hipótesis de las articulaciones, los nudos, los sistemas de pabellones de repetición, la variación de densidad de agrupamiento de los pabellones y la concentración de verticales y bajos, es decir, niveles realmente muy altos de variación entre, podemos verlo por las sombras proyectadas, pabellones muy altos, pabellones más bien bajos, los bajos se repiten más y producen una ciudad de media densidad alrededor de patios y sistemas de patios corredor bastante variados, y los altos producen estas especies de grandes concentraciones en las áreas centrales y superiores del proyecto. Y estos sistemas de articulación son justamente producto de toda una investigación proyectual muy compleja, con un altísimo nivel de sofisticación morfológica alrededor del problema de
la repetición, la variación, la rototraslación de las unidades, las variaciones en sus disposiciones en función de las orientaciones, etc. Y además el estudio de los flujos de circulación y su articulación a través del sistema de agrupamiento, que justamente modela estas hipótesis de ciudad vertical, de nudos de circulación vertical, su articulación con calles horizontales dispuestas a media altura y sistemas de patios intermedios y aterrazamientos en todo el agrupamiento de los bloques, pero vemos que de alguna manera todo el afinamiento del comportamiento vertical y la articulación de alturas intermedias del sistema tiende a debilitar de alguna manera el comportamiento del suelo de la planta baja, que con el paso del tiempo aparece traumáticamente debilitado y enfrentado a problemas de mantenimiento muy serios, justamente por la dificultad para identificar las unidades intermedias, es decir, cómo entender los consorcios, los agrupamientos de comunidades capaces de producir cuidado de las áreas comunes, etc. La muy traumática dinámica de estas experiencias desarrolladas sobre todo durante la cadena de gobiernos que interrumpen las dinámicas institucionales entre la segunda parte de la década del 50 hasta los años 80, produce una reflexión muy específica en los primeros años de la democracia respecto de cómo volver al problema de la oficina pública, a la Comisión Municipal de la Vivienda y el FONAVI, en el marco del gobierno de Raúl Alfonsín, en la vuelta de la democracia, y la constitución de esta oficina coordinada por Arnoldo Gaite, que produce dos conjuntos, uno a cada lado de la autopista Richieri, el cardenal Copelo a la izquierda y el cardenal Zamoré a la derecha, que vuelven sobre el problema de el monobloc, la torre, el pabellón, los sistemas de nudos, las articulaciones, pero ahora tratando de fijar su atención sobre las escalas intermedias y los niveles justamente de control de estas escalas intermedias. En el caso del barrio Copelo, la estructura de torre en cruz y su articulación tiende a producir una escala de espacios comunes que parece recuperar esa escala que nos proponía Catalina Sur, de la escala del patio en la escala de la manzana, ¿no? Y entonces este sistema de agrupamientos tiende a producir justamente como cierto tipo de cualidad de espacio público que podemos reconocer en la actualidad que guarda todavía una muy interesante eficiencia de jardín, de patio jardín, con algunas plantas bajas libres, con buenas calidades de espacios comunes, todavía con sistemas de industrialización pesados, de estructuras de hormigón sistematizadas, paneles prefabricados de hormigón ensamblados, etc. En esta versión de 1100 viviendas para 1984, que aparece confrontado con la intervención de Juan Manuel Bortagaray dentro del mismo equipo, con esta especie de versión optimizada ya algunos años después, en 1989, en el barrio Zamoré, que vuelve a revisar este sistema de nudo, torre y pabellón para producir ahora una escala urbana que, como vemos, pretende realmente medirse mano a mano con el sistema de amanzanamiento contiguo, ¿no? En la imagen aérea vemos cómo el ritmo de las manzanas se va articulando con el sistema de calles vehiculares y peatonales y de patios jardines del conjunto Zamoré, y cómo ahora la organización es una organización ortogonal que define fachadas de calles ordenadas por las fachadas de los edificios, emblocamientos y patios abiertos que adquieren cierta escala y que en su agrupamiento permiten leer ahora de nuevo como esta medida parecía la de la manzana. Y sobre todo la hipótesis de un cambio cualitativo de la tecnología por sistemas de hormigón in situ y ladrillos comunes que se asientan sobre la idea de la optimización del mantenimiento, de depender menos de los selladores industriales que se volatilizan y craquean y permiten que rápidamente haya problemas de impermeabilización por todos lados, etcétera. Tratar de buscar edificios que no necesiten ser pintados regularmente, que tengan un comportamiento muy bueno a mediano o largo plazo,
que a la vez modifica la hipótesis de la ventana, y ahora la ventana es una ventana integrada al volumen, con la lógica como del sistema de celosías como parte del propio sistema de cerramiento, es decir, todo un cambio cualitativo de la función de la variación, de la organización de las modulaciones, de las escalas de agrupamiento y de la tecnología como campo de reflexión de toda la experiencia bastante traumática del intervalo que va de los años 60 a los 80. La dinámica de esta reinstitucionalización y reconversión de las instituciones públicas a partir del advenimiento de la democracia es una dinámica muy traumática, muy problemática, muy lenta, en la cual esos primeros resultados que pudimos chequear en los experimentos del gobierno de Raúl Alfonsín, a partir del equipo de la Comisión Municipal de la Vivienda, coordinado por dos excelentes arquitectos como Arnoldo Gaite y Juan Manuel Bortagaray, no encuentra continuidad en los años 90 y se produce una ventana que continúa en el muy fallido gobierno de la Rúa hasta empezar a reordenarse de alguna manera las estructuras institucionales que abordan el problema de la vivienda colectiva y que tienen cierto impacto sobre la ciudad de Buenos Aires. Recién en los planes Procrear que encuentran espacio en la última década, sobre todo en la Estación Buenos Aires, y a partir de la gestión municipal en el proyecto de Villa Olímpica, que es el primer concurso de proyectos que se vuelve a llamar para la ciudad de Buenos Aires después de muchísimo tiempo, recién en 2014. No se trata de vivienda de interés social, se trata de una vivienda de destino ambiguo y justamente parece, frente a lo muy traumático de la escala de abordaje del problema de la vivienda que habían presentado los conjuntos de la década del 60, 70, 80, elegir un sistema de desagregación y producir un montón de proyectos diferentes dados a distintos arquitectos por este mecanismo de concursos escalonados, en el cual algunos de ellos, por ejemplo el que producen nuestros compañeros Mariano Alonso y Ludmila Kripa, además con la participación de Juan Campanini y Josefina Espósito para Villa Olímpica, podemos reconocer esta hipótesis de tejido ahora como un tejido abierto, un tejido donde la intervención pública es moderada, se espera que vengan ahora inversiones privadas que compren los terrenos intermedios y los construyan, pero la propia dinámica de crédito se vuelve rápidamente muy ineficiente. Estas viviendas están en pleno proceso de ocupación, con muchas dudas respecto de si aquellos que se integraron a estas dinámicas pueden realmente pagar estos créditos, en qué medida va a prosperar la urbanización de Villa Olímpica, cuánto se va a llevar adelante la inversión privada para completar estos tejidos, pero vemos además que todo el conjunto de Villa Olímpica aparece integrado en este gran laboratorio de experimentación de la vivienda colectiva. Vemos detrás Lugano 1 y 2, pero vemos a la derecha el gran conjunto de la Villa 20 y la hipótesis de convivencia de Villa 20 con todos estos nuevos emprendimientos conduce al gobierno de la ciudad a llevar adelante otro sistema de concursos orientado sobre todo a ir produciendo una reurbanización progresiva de la Villa 20 bajo la forma de tiras de vivienda que vayan definiendo primero los bordes de vecindad con todo el proyecto Villa Olímpica y que se escalona de nuevo en una secuencia de 4 concursos, de los cuales emergen ganadores en el primero y en el segundo, bajo todo un escenario de investigación tipológica realmente muy interesante en el que hay un altísimo nivel de participación de muchos arquitectos y con proyectos realmente interesantes respecto de cómo reconfigurar la idea de la vivienda ya de media densidad, no de alta densidad, para la solución de la vivienda popular, pero no sobre la vivienda individual, sobre parcela propia, como venía siendo la solución del plan federal llevado adelante durante la experiencia kirchnerista fundamentalmente, ni bajo la forma del plan Procrear, de esta vivienda llevada adelante sobre todo por las grandes empresas constructoras de escala mayor, como es el caso de Estación Buenos Aires, sino de esta idea de recuperar la escala comunitaria que de alguna manera tiene que ver con la propia autoorganización de las organizaciones villeras y cómo articular esa organización social
y esa idea de comunidad con unos tejidos experimentales de vivienda colectiva vertical, pero no de alta densidad. Pero estos proyectos de concurso no consiguen implementarse inmediatamente y de hecho los tercer y cuarto concursos que se iban a llevar adelante ni siquiera se llegan a realizar. Porque la idea de que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad pueda entrar a producir esta reurbanización en Villa 20 se vuelve muy conflictiva porque pocos años antes el mismo gobierno, con los mismos funcionarios, se había ocupado de producir una represión violentísima en la toma del Indoamericano y del barrio Papa Francisco, con un par de años de diferencia, que habían implicado una represión violenta con muertos dentro de las organizaciones populares que de alguna manera no reconocían la legitimidad de ese gobierno para llevar adelante ese proceso si no aspiraba a una articulación mayor y una comprensión más seria de las dinámicas de autoorganización y el derecho a la ciudad que de alguna manera estaba en juego en la urbanización de villas. Los interlocutores que sí reconocían las organizaciones barriales como interlocutores válidos y que venían trabajando con ellos desde hacía muchos años eran algunas unidades académicas de la FADU, particularmente el Taller Libre de Proyecto Social, coordinado por Beatriz Pedro, que venía llevando adelante estos procesos de posibles proyectos de urbanización que habían tomado forma, por ejemplo, en esta publicación en 2014, antes del sistema de concursos, y finalmente el Instituto de Vivienda de la Ciudad se da cuenta que es este el canal que puede encontrar para viabilizar este proceso de urbanización, y aparece esta articulación entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad, el proyecto que había llevado adelante el Taller Libre de Proyecto Social, los organismos barriales, y empiezan a formularse estas mesas de trabajo entre las organizaciones populares y los organismos de gobierno y los proyectistas que van llevando adelante el proceso de urbanización de Villa 20 con un proceso paulatino, traumático, pero que a la vez es virtuoso en el sentido que invierte esta dinámica top-down del proyecto de laboratorio y su bajada al territorio en un proceso mucho más articulado y reflexivo respecto de las necesidades, las viabilidades y los modos de implementación de estas transformaciones que redundan en un proceso que termina de tomar forma recién en estos años más recientes y que ahora puede finalmente integrar en este mismo proceso a los proyectos que habían partido del propio concurso. Por ejemplo, al proyecto de Matías Becar Varela y Miguel Altuna, que había ganado la segunda ronda del concurso, que ahora a través de este convenio entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad y la FADU y la participación de Becar Varela y Altuna, coordinados por Daniel Becker en el marco de la FADU, consiguen finalmente entrar ahora en un proceso de articulación para efectivamente empezar a construir estas viviendas. Esa dinámica es una dinámica que se ha visto también en procesos muy complejos como la urbanización del barrio Fraga, donde de nuevo las tensiones políticas entre organizaciones barriales y una muy baja legitimidad del gobierno de la ciudad para poder intervenir modificando el hábitat de sectores sociales que se habían vuelto recurrentemente negados, reprimidos y ninguneados por las políticas municipales, de nuevo bajo la articulación de la facultad y de sus convenios, en este caso con un master plan original del equipo de Monobloc, avanza en todo un proceso que de nuevo se vuelve muy complejo, donde hay toda una serie de grupos de arquitectos distintos que van interviniendo, por momentos Mario Boscovoinic, por momentos Fernando Jiménez, es decir, muchos distintos articuladores de escenarios de proyecto bajo los convenios de la FADU con el Instituto de la Vivienda, que es finalmente el organismo público que materializa las soluciones definitivas de estos procesos, que son procesos complejos porque no solo implican la solución de las nuevas viviendas, sino también el modo de intervenir y reconvertir los tejidos existentes de la villa, del asentamiento, del barrio, para justamente modelar cualidades de espacio público de mejor calidad, entrar con servicios, resolver los problemas de redes, etcétera, teniendo la posibilidad de desconsolidar una parte de los tejidos del barrio para desplazarlos en estas nuevas habitaciones, en las tipologías nuevas
y aprovechar para poder producir nuevas aperturas y condiciones de espacio público en los tejidos preexistentes. Reconocer de estas investigaciones la emergencia de nuevo de investigaciones tipológicas muy concretas, por ejemplo, la articulación del edificio patio con el edificio pabellón en un sistema mixto que consolida el corredor urbano de mayor escala con los pabellones altos y las calles intermedias con los pabellones bajos, las experiencias de las soluciones técnicas del barrio Zamoré, ahora aplicadas a estas nuevas urbanizaciones, etc. Y paralelamente la experiencia del barrio Rodrigo Bueno, ahora con la participación del equipo de ATV por parte de la coordinación de la FADU. Y de nuevo estos mismos procesos de articulación entre tejidos de vivienda autogestionada y autoconstruida por los sectores populares con la implementación de los conjuntos producidos ahora por las políticas de Estado y su integración en un barrio unificado con buenas cualidades de espacio público, etc. Todas estas experiencias son experiencias absolutamente recientes y que en todo caso son deudoras de una experiencia previa, también marcada por la investigación en el marco de la FADU, particularmente por el Instituto de la Espacialidad Humana y la coordinación de Javier Fernández Castro, después bajo la forma del Centro de Hábitat Inclusivo, y toda su experiencia en el barrio 31, en el barrio Mujica de la Villa de Retiro, muy especialmente a partir de estas primeras hipótesis de intentos de articulación, primero exclusivamente con las organizaciones barriales, sin ningún nivel de validación con el gobierno municipal, que insistía en negar el derecho a la urbanización, a la villa, y promovía fundamentalmente su erradicación, y cómo muy pacientemente en este periodo que va de 2002 a 2010, con ciertas hipótesis tipológicas, podemos encontrar que ya para 2015 puede formularse con el apoyo de la Corporación Antiguo Puerto Madero y la función integradora de Alfredo Garay, más la articulación con YPF y la oportunidad de trabajar sobre terrenos de YPF que eran lindantes con Puerto Nuevo y generar este espacio de expansión para producir las nuevas construcciones y habilitar la desconsolidación de los tejidos más compactos del barrio autoconstruido y renovar la condición de espacio público y el trazado de redes y calles peatonales, recién entonces el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, los organismos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, interpretan a partir de todas estas otras experiencias traumáticas de Villa 20 y las experiencias positivas llevadas adelante en Fra y Rodrigo Bueno, que hay una chance de hacer algo en Villa 31 y aparece un camino posible para volver a reflexionar sobre hipótesis tipológicas, modelos de tejido, en la reconversión de ahora el proceso de reurbanización del barrio 31. Este proceso está en pleno desarrollo, tiene todos estos procesos, escenarios muy abiertos respecto de cómo funcionará la apropiación de los nuevos habitantes en estas viviendas, si estas viviendas producirán un efecto de gentrificación y de desplazamiento de los sectores populares o no, cuáles serán sus condiciones de supervivencia, cómo responderán estas viviendas altamente industrializadas de construcción ligera en el barrio 31 contra las viviendas de construcción tradicional que veíamos en Rodrigo Bueno y Fraga, cuál será su durabilidad, etc. Hay 1000 escenarios de reflexión y es esto de lo que nos debiéramos ocupar. Efectivamente, se trata de un escenario abierto, un escenario donde la demanda es enorme, donde las soluciones son escasas, donde el déficit de vivienda a escala del área metropolitana es descomunal, con lo cual toda nuestra tarea debiera imaginarse como una tarea que se prepara para trabajar regularmente, para investigar regularmente, sostenidamente sobre los problemas tipológicos, sobre los problemas de tejido, sobre la función del proyecto, sobre la articulación entre nuestras instituciones y las necesidades populares. Hay muchísimo trabajo para hacer y por eso queremos dedicar este curso a desarrollar las mejores herramientas para prepararnos para llevar adelante este trabajo que nos espera durante mucho tiempo si somos capaces de hacerlo como es necesario.